Hola, es un gusto para mí nuevamente estar en este encuentro contigo, en este espacio, para compartir un tema el día de hoy que quizá actualmente está muy mal entendido y que es el tema de la vulnerabilidad. Y lo hemos denominado precisamente como la fuerza de la vulnerabilidad. Recuerdo que en el episodio 2 lanzábamos una pregunta y era en cuanto a si tuviéramos la posibilidad de elegir un superpoder, ¿cuál elegiríamos? Y yo les comentaba que yo elegiría el superpoder de elegir o la capacidad de controlar nuestros pensamientos. Y bueno, en aquella ocasión estábamos platicando de nuestro cerebro, el gran desconocido, pero nuestro gran amigo, sobre la neuroplasticidad cerebral y el impacto que tienen nuestros pensamientos para la construcción de nuestras realidades día a día. Pero bueno, saco esto a colación porque precisamente hablar de vulnerabilidad es hablar también de un superpoder. De hecho, hay un libro que lo voy a dejar aquí anotado y ojalá que tengan la posibilidad de leerlo. Es el libro de Brené Brown de así, tal cual, el poder de la vulnerabilidad. Y me ha parecido sumamente interesante porque creo que si no todos o la mayoría pensamos que vulnerabilidad es sinónimo de debilidad y nada más equivocado que eso. Y precisamente para distinguir esta diferencia, una frase precisamente de ella, de Brené Brown, eh, ella dice que la vulnerabilidad es el corazón blando de los sentimientos duros. Y yo me imagino a manera de gráfica la vulnerabilidad como esa fuente donde van a brotar todos esos impulsos que nos van a hacer más fuertes, más valientes y sobre todo más humanos. Y creo que entonces ahorita se convertirá como en algo urgente reconocer nuestras propias vulnerabilidades. Porque es muy fácil, creo, actualmente, o a lo mejor siempre ha sido, ponernos una coraza, una máscara. Y bueno, también hemos hablado en el episodio 8, por ejemplo, de las heridas de la infancia. Y de hecho, hoy vamos a hablar particularmente, hablando de la vulnerabilidad, que recae mucho en lo que son nuestras vergüenzas. También hay una herida que no la tocamos como tal, porque es muy parecida, digamos, a la herida del rechazo, o tiene manifestaciones muy parecidas, pero también tiene cosas muy particulares y tiene que ver también con nuestra vulnerabilidad. Pero aquí lo importante es cómo ir desmenuzando cómo nuestra cultura y desde muy pequeñitos nos han educado a mostrarnos como impecables, como si eso fuera lo que nos va a hacer o nos va a garantizar que los demás nos acepten, los demás nos quieran. Y hay frases tan lacerantes en nuestra cultura, más sobre todo en los niños, como aquello de que los niños no lloran, es como decir oculta tu vulnerabilidad, ¿no? O tus sentimientos no los puedes expresar porque pareciera que es sinónimo de que eres frágil, débil, porque estás exponiendo que eres vulnerable. Y entonces nos vamos convirtiendo quizá en seres que vamos ocultándonos, que vamos haciendo cada vez más dura esa coraza, y lo que hacemos es precisamente generar una desconexión con nosotros mismos y con los demás. Y esa desconexión creo que le quita mucho alegría, plenitud a la vida, porque el ser humano de manera antropológica, de manera biológica, de manera en su esencia está el que es un ser relacional, es un ser que necesita la conexión con los demás. Y tiene que ser así porque si no yo creo que la raza humana pues ya no existiría. Necesitamos relacionarnos con el otro, somos seres sociales y el sentir una desconexión con los demás precisamente es donde se puede dar un aislamiento, un sentimiento de vergüenza y que se necesita ser ocultado.
Si a esto le sumamos que actualmente, por la interconexión en este tema de redes sociales, que también ya lo hemos platicado, donde vemos como que el mejor platillo, la mejor cara, rostro, cuerpo, los éxitos materiales, viajes y demás, y nos creemos que eso es una realidad, y entonces es como sinónimo de decir, no puedo yo mostrar mis luchas, mis carencias, mis miedos, el mostrarme vulnerable. Entonces vamos caminando por la vida con esta confusión y con esta desconexión que se hace cada vez más grande. Se dice que el miedo a sentirse o verse vulnerable es literal hablar de una vergüenza. Entonces vamos convirtiéndonos en personas con muchas vergüenzas, con muchos miedos al fracaso, con mucho miedo a ser criticados, con mucho miedo a, a, a que nos conozcan verdaderamente. Y esta desconexión de la que hablamos, pues simplemente no es humano. Por lo mismo es importante reconocer cuáles son mis vergüenzas, que ahí puede estar ocultando, tratándolas de ocultar. Y esto le quita mucha plenitud a la vida, mucha alegría a la vida, mucho impulso a la vida, porque vamos caminando, creo, con motivaciones muy inadecuadas o muy falsas quizá. Algo que se me hace muy interesante, que lo menciona Brené Brown, es que lo que es la herida de la vergüenza o las vergüenzas generalmente varían, llámese hombre o mujer. Por ejemplo, en el hombre la vergüenza mayor es sentirse o verse débil. Y eso qué fuerte, porque es pues cargar un costal muy fuerte a las espaldas al tratar siempre de ocultar que es vulnerable. Todos por ser seres humanos somos vulnerables. Y qué bueno que así es, porque es lo que va a permitir conexiones más reales. Bueno, eso entre paréntesis, hablando de hombre y mujer, para no desviarme, en la mujer por lo que más puede experimentar vergüenza es por su físico. Qué peso tan grande, y más actualmente que vemos tantos cuerpos esculturalmente hechos y fabricados, y se gestan muchas heridas de vergüenza por el tema físico en la mujer, y también por sentirse que no pueden hacer todo. Es como esa capa de supermujer que nos hemos impuesto las mujeres, de querer hacer todo y hacerlo todo a la perfección. Entonces, son cosas que debemos de meditarlas y reflexionarlas para precisamente en pro de un autoconocimiento, en pro de esa autocomprensión que nos va a hacer más libres. Y además, ahorita hablábamos sobre el estar interrelacionados. El ser humano está hecho para eso. Y lo vemos tan claramente si ponemos atención en nuestras amistades más cercanas, en nuestra pareja, en nuestro esposo, en esa persona que realmente me conoce tal cual como soy. Es en donde tengo relaciones más sólidas, más fuertes, más auténticas, más plenas. Y está comprobado, se han hecho estudios investigaciones prestigiosas y de Harvard, de lo que hace feliz y pleno al ser humano es la calidad de sus relaciones humanas. Y justamente el vínculo más profundo se da cuando nos mostramos vulnerables. Es cuando se da una verdadera conexión. Yo creo que a nadie nos gusta relacionarnos con personas que traen máscaras o corazas. Siempre que somos vulnerables, que enseñamos lo que verdaderamente hay dentro de nosotros, la conexión es más profunda. Por eso se dice que la vulnerabilidad es donde surgen los sentimientos que nos van a provocar mayor pertenencia, mayor alegría y amor. Entonces, todo lo contrario a pensar que ser vulnerable me hace más débil, todo
todo lo contrario, ser vulnerable me hace más libre, me hace más auténtico, me hace pertenecer más, conectarme más conmigo mismo y conectarme en consecuencia más con los demás. El psiquiatra Phil Stutz, este psiquiatra de Hollywood, que hay ya inclusive un documental ahí en Netflix que habla de él habla que nuestras vergüenzas, ¿no? Como este miedo a sentir y verse vulnerable, él lo denomina que nuestras vergüenzas son como nuestras sombras, ¿no? Pero tenemos que aprender a distinguir cuál es esa sombra más grande que tenemos, ¿no? Podemos tener vergüenzas normales como seres humanos ante una situación, X, me caí, no sé, iba a exponer algo y me equivoqué, me caí en pleno escenario, qué sé yo, y son cosas válidas porque la vergüenza muchas veces nos protege pues para no cometer ciertas cosas. Y es normal, hasta cierto punto la vergüenza nos puede proteger de ciertas cosas, pero hay vergüenzas ya muy dañinas que están enraizadas precisamente en esas heridas que desde niños a lo mejor traemos cargando también, porque hubo personas que nos avergonzaron con palabras, con actos mismos, con el rechazo mismo. No nada más nuestros padres cuidadores, nuestros maestros, nuestros mismos compañeros, y se van quedando esas heridas, como hablábamos ya todo un episodio en el 8, por cierto. Quien no lo ha escuchado, le invito a escucharlo, pero en esta particularmente de la vergüenza, que es mucho de donde surge o está el miedo a ser vulnerable. Él habla, este psiquiatra, Phil Stutz, que es importante identificar, y para eso me encanta porque él habla de un ejercicio de meditación, que nos imaginemos que nos encontramos frente a todos nuestros críticos, a todos aquellos a lo mejor que nos han avergonzado, o a todas esas personas que son las más criticonas. Y ojo, porque a veces las más criticonas hacia nosotros somos nosotros mismos. Pero bueno, el ejercicio es imaginar que tú estás ahí frente a todas esas personas que te pueden lanzar las peores críticas. ¿Cuáles serían esas críticas que tú imaginas o que tu mente te está diciendo que van a hacer? ¿Qué te estarían diciendo? Y aquí, quizá esto que ahorita mencionábamos, que las mujeres normalmente proyectan sus mayores vergüenzas en su físico o en el tema de que no pueden hacer todo, y los hombres proyectan mucho de sus vergüenzas en sentirse débiles. Tú, particularmente que estás escuchando esto, si haces este ejercicio, ¿cuál sería esa mayor vergüenza que vendría a ti? ¿De qué te estarían criticando? ¿Esto por qué se hace? No se hace no es un ejercicio para lacerarnos y hacer la llaga más dolorosa. No, al contrario, es para identificar cuál es tu mayor sombra, cuál es esa vergüenza mayor que traes quizá a tus espaldas. Y aquí lo bonito después en esa meditación es crear un lazo con tu sombra, ¿sí? No para tratar de esconderla y huir de ella, sino para hacer las paces con ella. Esto recomienda este psiquiatra. Y además de hacer las paces, esto nos ayuda a reconocer esa sombra. Se dice que lo que no reconocemos no puede ser trabajado ni sanado. Y esa es la intención, que vamos de alguna manera a honrar esa sombra y no tenerle miedo. Entonces vamos a empezar a tener más conexión con nosotros mismos y como resultado también una conexión mayor con los demás. Recordemos que estamos diseñados para amar, para pertenecer, y creo que la verdadera pertenencia es pertenecernos primero nosotros. No querer cambiar lo que soy, sino aceptar todo lo que me compone y no tenerle miedo, a la vergüenza, al dolor, a la escasez,
porque eso es lo que me hace humano. No somos robots. Y lo que me hace humano también me hace comprender que el otro también es humano, que en él también hay vergüenzas, que en él también hay miedos, que en él también hay dolor, que en él también hay escasez. Y eso nos hace, precisamente en esa conexión, generar este sentido de pertenencia que nos da libertad, que nos da más empatía, que podemos crear vínculos profundos. Y creo que eso es lo que necesita más el mundo, la humanidad del día de hoy. Es una conexión profunda en lo que representa verdaderamente mi ser humano, humanizar todos nuestros entornos. Tenemos ahorita una gran ventaja con tanta tecnología y con la intercomunicación, pero ojo, no hay que confundirnos con el tipo de conexión falso que se puede mostrar en una pantalla. Lo que somos, lo que verdaderamente somos, está fundado en mi ser vulnerable y eso me hace grandioso. Y ya para finalizar este tema, qué importante y mucho ojo con las historias que nos contamos, porque hemos aprendido quizá durante muchos años a contarnos historias relacionadas con el miedo y con la vergüenza misma y queremos ocultarlo automáticamente. Cuando esto suceda, pongamos mucha atención con los diálogos internos. Eso lo platicamos también mucho en el episodio 2. ¿Qué nos decimos? Y cuando nos asalten estos miedos, estas vergüenzas, poder dialogar con nuestra sombra, poder dialogar con nuestra vergüenza, poder dialogar con nuestro miedo y saber qué es eso, que es una historia que me estoy contando porque me la he repetido tantas veces que ya me la he creído. Y entonces empezar a modificar nuestro diálogo interno, a modificar esas palabras que me digo, esta manera de relacionarme conmigo mismo, conmigo misma, aceptándome, comprendiéndome cada vez más y modificando toda esta narrativa que a veces no ayuda en ser unas personas más libres, más auténticas y sin miedo a equivocarme. Hemos llegado con esto al final del episodio. Te agradezco muchísimo haberme acompañado, estar en esta común unión y te invito a que lo compartas porque todo lo que compartimos se multiplica. Gracias de verdad. Te invito también a que nos sigas en nuestras redes, en Instagram, en Facebook. Si tienes algún comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta, me encantará leerte a través de los mensajes ahí directamente de Instagram, de Facebook. Y que nos sigas, que te suscribas en YouTube, que actives ahí la campanita, en Spotify igual, si nos puedes poner ahí 5 estrellitas para que esto pueda llegar a más gente con mayor facilidad. Que te sumes a este nuevo proyecto de Avanzando para que avancemos juntos y pues nos escuchamos próximamente. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.